Me confirman, por favor, si se visualiza la diapositiva. Sí, Sí, ¿no? Ok, sí se entonces visualiza. ya estamos quedando listos. Tenemos el audio y tenemos la visualización de las diapositivas. Entonces ya estamos listos, un par de minutitos y comenzamos. Un par de minutos y comenzamos. Ok, Edmundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Abraham Cruz, conforme Abraham, buenas noches. Rocío, gracias por confirmar que se visualiza. Ok, todo conforme entonces. Vamos a verificar. Sí. Vamos a ir avanzando. Y el resto de los compañeros, asistentes, se van alineando, ¿no? Con la capacitación. Ok, vamos a comenzar entonces. Voy a apagar el sonido de mi celular. Ok, entonces, buenas noches con todos. El día de Buenas hoy, noches. el día de hoy vamos a conversar, vamos a conocer sobre el análisis de riesgo en método Mosler, ¿no? Generalmente este análisis se utiliza para la seguridad patrimonial, ¿no? Y poder tener un panorama más claro. No, a veces los que trabajamos en seguridad patrimonial nos acostumbramos a mencionar, por ejemplo, en algún caso, ¿no? Cuando vemos que es fácil que se puedan robar algo, solo decimos eso, ¿no? Es fácil robar, acá es fácil que se queme esto, ¿no? Es muy común escucharlo. Entonces, debemos cambiar esa forma que a veces tenemos, ese hábito que a veces tenemos, ¿no? Me incluyo, y orientarnos a dar apreciaciones, dar comentarios en base a análisis, ¿no? Entonces, porque toda la vida, todo el tiempo, los que trabajamos en seguridad patrimonial estamos realizando análisis de cómo está el entorno, cómo está la parte interna, cómo están las medidas de seguridad. Permanentemente estamos haciendo, analizando, ¿no? Evaluando. Es algo natural en los que trabajamos en seguridad patrimonial, pero debemos llevarlo hacia un análisis concreto donde se pueda evidenciar de manera clara que el análisis se ha hecho de manera objetiva, no solo por una apreciación, sino que ha habido un poquito más de trabajo en ese análisis, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a brindar hoy día este análisis de riesgo en el método Mosler. Ok, mi nombre es Martín Fernández. Para los que nos conocemos recién, soy profesional de seguridad patrimonial con experiencia en seguridad ocupacional y ahora, ¿no? Con este contexto en protocolos sanitarios del COVID-19. Y mi propósito y el propósito de la empresa GCIN Perú es compartir estos conocimientos, ¿no? Ya sea seguridad y salud en el trabajo, seguridad patrimonial y los protocolos sanitarios COVID-19. Todos los viernes y sábados ahora estamos incluyendo algunas de estas capacitaciones con estos temas con la finalidad de compartir conocimientos y experiencia, ¿no? Que les puedan servir a cada uno en sus respectivas áreas de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es el análisis de riesgo Mosler, en el método Mosler? Acá vamos a ver unos conceptos breves nomás. Es el estudio de las causas de las posibles amenazas, los daños y consecuencias que ésta puedan producir en la empresa, en las instalaciones, incluso en las personas, ¿no? Entonces, vamos a estudiar al final de la capacitación, vamos a hacer un ejercicio con un formato que tengo ahí en Excel, con la finalidad de ingresar los valores, ¿no? Los números,
que vamos a ir aprendiendo conforme se desarrolla la capacitación. ¿Ok? El objetivo del análisis de riesgo en el método Mosler es identificar los riesgos de cada escenario, ¿no? Debemos hacer esfuerzos por identificar esos riesgos, familiarizarnos con estos términos, con estas modalidades, ¿no? De identificar, tenemos que identificar esta forma, este método Mosler nos va a orientar para definir las vulnerabilidades del sistema, ¿no? Cuando comenzamos a identificar los riesgos, vamos a también identificar las vulnerabilidades, por dónde es más fácil entrar, por dónde es más fácil sacar cosas, el muro está muy bajo, es fácil de tener una intrusión, o sea, vamos a identificar vulnerabilidades. Las puertas son muy frágiles, las ventanas son fáciles de vulnerarlos, ¿no? Entonces vamos a poder definir las vulnerabilidades de la instalación. Este método también nos va a permitir valorar la magnitud de esos daños y la probabilidad de que ocurran, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del análisis de riesgo en el método Mosler. Acá tenemos un modelo, este es una gráfica, ¿no? De, por ejemplo, una lista de los riesgos que puedan ocurrir en determinada instalación. Eso lo va a determinar la persona que está realizando o las personas que están realizando el análisis. Podemos tener riesgo de incendio. Bueno, todas las instalaciones generalmente tienen estos riesgos, riesgo de explosión, de derrame de productos, productos químicos, hurto de materiales, hurto de información, ¿no? También hay, por ejemplo, para un centro de estudios, para un centro de investigación, la información es relevante, ¿no? Entonces hay que tener medidas de seguridad. Seguimos viendo el listado, los sismos, las lluvias, las extorsiones, ¿no? Sabotaje, atentados, asalto a mano armada. Esa es una lista. Y que se puedan presentar, ¿no? Los riesgos, los escenarios que se puedan presentar, y esta es parte ya de la matriz donde se van a colocar los valores. En este caso, solo para esta diapositiva no he colocado valores y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Estamos evaluando por ejemplo, en esta diapositiva, la lista de los riesgos del auditorio de una instalación, ¿no? Y conforme colocamos los valores, nos va a ir arrojando el nivel del riesgo, ¿no? Vamos a ir viéndolo conforme avanzamos con las diapositivas. Ok. Ahí nos ha escrito para avanzar con la capacitación. Las personas pueden ir dejando sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, escribiéndolo o alzando la mano para darle el pase o leer sus consultas, ¿no? Llego en algún momento paro y le doy lectura a los comentarios o preguntas. Es importante que dejen sus comentarios para poder avanzar, conversar, discutir, en todo caso, discrepar de lo que vamos conversando, lo que se va exponiendo, ¿no? Ok, las fases del análisis de riesgo en el método Mosler tiene 4 fases. Son 4 pasos que se deben seguir. No podemos saltearnos, no podemos obviar ni una fase y debe ir en este orden. Es indispensable hacerlo en este orden. Primero es la fase 1, que es la identificación de los riesgos. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer un listado de todos los riesgos y después ver si esos riesgos pueden producirse en el lugar, en la instalación, en la empresa. La fase 2 es la identificación de los riesgos. Vamos a comenzar a identificarlo. La fase 3
análisis y evaluación de estos riesgos que ya fueron identificados. La fase 4 va a ser la determinación del nivel del riesgo. Ahora vamos a la fase 1. A ver. Aquí nos consultan sobre el audio. Bueno, reinicia tu equipo, Cristian. De repente es tu equipo porque el resto de los compañeros están con el audio conforme. JJ Express alzó la mano. Adelante, JJ, si quieres hacer alguna consulta, alguna intervención. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quería consultar, es sobre la lista que decía, en ambos casos decía identificación de riesgo. En el número 1 y en el número 2 también decía lo mismo. Ha habido un error ahí de tipeo. Vamos a ir corrigiéndolo en las siguientes diapositivas. Buena observación, sí me di cuenta. Gracias, más bien, JJ. Ahí vamos a ir viéndolo, porque acá ya entramos a explicar fase por fase, ¿no? Ok, gracias. El análisis de riesgo en la fase 1 es identificar el riesgo en su propio contexto. Puede ocurrir que nosotros hacemos una lista, pero ese riesgo no aplica al lugar donde estamos, a la instalación, a la empresa. Entonces vamos ajustando esa lista, ¿no? Es importante primero sí elaborar la lista y después vamos ubicándolo en el contexto en el que nos encontramos. Recordemos que no todas las instalaciones son iguales, no todos los lugares tienen y se presentan los mismos riesgos, incluso estando en una misma localidad, ¿no? Podemos estar, por ejemplo, en este caso, en la ciudad de Lima, pero Villa El Salvador es diferente que el Cono Norte, el centro de Lima es diferente que el Cono Sur, ¿no? Entonces tienen sus propias particularidades. Y cuando ya comenzamos a ver en otros departamentos, todavía cambia mucho más, ¿no? Entonces, es importante hacer la lista y que esa lista aplique al contexto en el que se encuentra la empresa, o sea, que puede ocurrir, ¿no? Hay que definir a qué riesgos está expuesta el área, qué se va a proteger. Es importante primero hacer el listado, ¿no? Como una lluvia de ideas, comenzamos a llenar la lista y luego la vamos depurando. Esto puede aplicar, esto no, esto puede ser, la voy dejando y ya cuando voy haciendo el análisis va quedando la lista más limpia. Esta es la primera parte para iniciar el análisis de riesgo en el método Moser. A ver, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Esta es parte de la matriz, la lista, ¿no? La que hemos visto hace unos minutos. Acá en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ítems, ¿no? Hemos incluido 11 riesgos. Pueden ser 15, pueden ser 20. La cosa es hacer el listado. Y poco a poco vamos a ir eliminando o confirmando que ese riesgo se puede ocurrir. Por ejemplo, acá tenemos el auditorio, ¿no? Y, por ejemplo, acá hay un ítem que dice derrame de productos químicos. En un auditorio es un poco difícil que de repente almacenen, ¿no? Casi imposible que almacenen productos químicos, ¿no? Entonces, no aplicaría, lo voy eliminando o voy sacando, ¿no? O de repente hago una inspección y si veo que en esa inspección no hay productos químicos, ya lo saco definitivamente, ¿no? El hurto de información sí podría ser dependiendo lo que se guarde en el almacén, ¿no? Sabotaje, asalto, ¿no? O sea, todo tenemos que ir evaluando qué tan probable es que ocurra, pero primero el listado. Es importante que en la fase 1 tenga toda la información de los riesgos que puede ocurrir, hacer la lista. Primero hay que hacer la lista. Luego, en la fase número 2, es el análisis en base al cálculo de 6 criterios. Eso es lo que mencionaba el compañero, ¿no?
un error al inicio en el tipeo, pero acá ya vamos a comenzar a evaluar, hacer el análisis en base al cálculo de 6 criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Primero, el criterio de función, ¿no? Con la F. Lo vamos a identificar en la matriz con la F. Criterio de sustitución, que lo vamos a identificar con la S. Criterio de profundidad, que lo vamos a identificar con la P. Criterio de extensión, que lo vamos a identificar con la E. Criterio de agresión con la A y criterio de vulnerabilidad con la V. ¿Qué es el criterio de función? ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy a evaluar en el criterio de función? Voy a evaluar cuánto se va a alterar el bien o la actividad de la empresa, ¿no? Va a medir cuál es la consecuencia del daño. ¿Qué ocurre, ¿no? Si ocurre el daño, ¿cuánto se va a alterar en la operación, en la función? Puede ser en el equipo, puede ser en el proceso, en la instalación, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el área de servidores de una empresa de tecnología. Si ocurre un daño ahí, ¿qué tanto se va a afectar a la empresa? Entonces, este criterio mide eso. Y lo mide de esta manera. 5, cuando lo va a afectar, ¿no? La función muy gravemente. 4, gravemente. 3, medianamente. 2, levemente. Y 1, muy levemente, ¿no? Entonces, el criterio de función es cuánto se va a alterar el bien o la actividad de la empresa. Nos dice, mide cuál es la consecuencia del daño. Criterio de función, ¿no? La F. Después, el criterio de sustitución. ¿Qué tan fácil es sustituir el bien? Si ocurre un daño, seguimos con este servidor, si ocurre un daño, ¿qué tan fácil es sustituir ese servidor? Entonces, en el análisis voy a también que preguntar, ¿no? Yo solo de repente no puedo determinar qué tan fácil es sustituir o reemplazar un servidor. Entonces voy a tener que preguntarle al jefe, al encargado del área, qué tan fácil. Y de repente obtengo la respuesta de que me dice, no, es imposible, no, muy difícil, me va a tomar muchos días. Entonces ahí se evalúa el criterio de sustitución, que mide con qué facilidad se pueden reponer los bienes. Muy difícilmente, 5. En general, en todos los criterios es de 5, 4, 3, 2, 1. Muy difícilmente, 5. Difícilmente, 4. Medianamente, 3. Fácilmente, 2. Muy fácilmente, 1. Después pasamos al criterio de profundidad o perturbación. ¿Qué nos dice? Evalúa los efectos perturbadores sobre el bien. Mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente. Si es muy grave, si es grave perturbadora, si es perturbaciones limitadas, número 3, si son perturbaciones leves, número 2, si son perturbaciones muy leves, número 1. Ese es el criterio de profundidad o perturbación. Muy graves, grave perturbadora, perturbaciones limitado, perturbaciones leves o perturbaciones muy leves. Vamos a ir viéndolo en la matriz más adelante. Después tenemos el criterio de extensión, ¿no? Habíamos visto al inicio que son 6 criterios. Ahora vamos por el criterio de extensión. ¿Qué nos dice el criterio de extensión? ¿Cuánto se va a alterar el bien o la actividad? Mide el alcance de los daños en caso se produzca un riesgo a nivel geográfico. De ocurrir algún daño,
cuál va a ser el alcance, la magnitud, ¿no? de ese daño, entonces aquí se va a utilizar el criterio de extensión, que puede ser nacional, ¿no? El daño puede ser nacional, puede ser regional, puede ser zonal, ¿no? Una localidad, un departamento, o una provincia, puede ser local dentro de una zona municipal o una instalación o una planta, o individual cuando ya es más pequeño, ¿no? Entonces, por eso aquí evalúa el criterio de extensión. Igual, los valores son los mismos, del 5 al 1. Criterio de extensión nacional, regional, zonal, local, individual 1. Y después nos vamos con el criterio de agresión. ¿Qué tan probable es que ocurra algo? Que ocurra un daño. Mide la probabilidad, ¿no? Este criterio mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste, que ocurra. Que puede ser muy alta, ¿no? Criterio de agresión mide la probabilidad que el riesgo se manifieste, que ocurra. Muy alta, 5. Que ocurra alta, 4. Mediana, 3. Baja, 2. Muy baja, 1. Y después tenemos el criterio de vulnerabilidad, que nos dice qué la probabilidad de daño puede causar, ¿no? ¿Qué probabilidad de daño puede causar en vulnerabilidad? Mide y analiza la posibilidad que se produzca un daño. Muy alta, 5, alta, 4, mediana, 3, baja, 2 y muy baja, 1. En todos los criterios es de 5 a 1. En algunos es muy alta, alta, mediana, y en otros se utiliza otro término como gravemente, muy gravemente, ¿no? No siempre es el mismo, pero en los valores siempre va del 5, muy alto, a muy baja, 1. Ok. Ahora avanzamos. Análisis de riesgo en el método Mosler en la fase 3. Aquí ya vamos a, la misma matriz va a combinar los criterios para que nos vaya arrojando un resultado. En este caso va a evaluar, nos va a arrojar un resultado que es la importancia del suceso, que es el criterio de función por el criterio de sustitución. Acá lo vemos, ¿no? Primero hemos evaluado, haciendo un repaso, hemos hecho la lista, ¿no? Una columna de lista, vamos a hacer una lista, acá tenemos 11, puede ser más, puede ser menos, pero hacemos la lista, un listado de todos los riesgos. De ahí vamos a evaluar los criterios. Hemos visto función, sustitución, profundidad. La E es, a ver, vamos a ver, es extensión. La A, agresión. Y la B, vulnerabilidad. Es lo que hemos visto, lo que hemos repasado, ¿no? Estamos repasando. Esos son los criterios que vamos a evaluar del 5 al 1. Y en la matriz ya nos entrega otra parte, ¿no? Donde comienza a combinar estos criterios. Y acá, ¿qué va a ir? ¿Qué resultado va a ir? La multiplicación de función por sustitución. Cuando yo lleno acá el valor en criterio de función y le doy otro valor acá, me va a arrojar un resultado. Lo vamos a ir viendo en la matriz, en el Excel, ¿no? Porque ahí está con la fórmula. Este es la importancia del suceso. De ahí tenemos otra columna donde nos arroja daños del suceso.
que es el criterio de profundidad por el criterio de extensión, que es la segunda columna. Va a multiplicar los valores del criterio de profundidad por el criterio de extensión y me va a arrojar un resultado acá. De ahí seguimos avanzando. Por eso es muy importante a la hora que primero hacer el listado y hacer una correcta evaluación del criterio, de los criterios, ¿no? Después seguimos avanzando y vamos a tener otro resultado que es el carácter del riesgo, que es la importancia del suceso, ya no lo multiplica, sino más el daño del suceso, ¿no? Que es el carácter del riesgo. Acá se le ha puesto cálculo del carácter del riesgo. Vamos a encontrar en algunas matriz Molder que va a decir solo carácter del riesgo. En esta tercera columna vamos a tener el criterio de importancia del suceso más el daño del suceso, ¿no? Entonces ya no suma ningún valor de los 6 criterios iniciales, sino suma los 2 valores de la segunda parte de la matriz. Y luego tenemos el cálculo de probabilidad, que es el criterio de agresión por el criterio de vulnerabilidad. Lo tenemos en esta columna, que es el cálculo de probabilidad, donde multiplica, ¿no?, el criterio de agresión por el criterio de vulnerabilidad. Y finalmente vamos a tener la cuantificación del riesgo, el resultado final, ¿no? Donde nos dice que está el carácter del riesgo por la probabilidad. Esta multiplicación del carácter del riesgo por probabilidad nos va a arrojar un resultado final, que es la cuantificación del riesgo. Y aquí vamos a tener el resultado de nuestra evaluación de la matriz. Es toda esta parte, por eso al inicio había una diapositiva donde indicaba las fases, ¿no? Tenemos la fase 1, que es el listado de los riesgos, la fase 2, la valoración de los criterios. Para colocar los valores de los criterios, tengo que haber realizado una evaluación, tengo que haber observado, analizado, haber visto, observado de diferentes ángulos la instalación para poder hacer una correcta evaluación, ¿no? Y la tercera fase es cuando ya me entregan los valores. A ver, cuidado ahí con las escrituras en la diapositiva. Y al final ya me entrega la cuantificación del riesgo. Y la fase 4 es cuando en la valoración, en este resultado, acá me va a entregar un resultado. Vamos a pasar a la matriz en un momento, en el Excel con las fórmulas. Y ese resultado, cuando me entrega un valor final entre 2 y 250, el nivel de riesgo es muy bajo, color verde. Le coloco color verde, muy bajo. Cuando me entrega el resultado final 251 entre 251 y 500, el nivel de riesgo es bajo, color amarillo, ¿no? Como vemos acá.
bajo, color amarillo. Cuando me entregue entre 501 y 750, medio, color naranja. Cuando me entrega el resultado final 751 entre 1000, el resultado, el nivel de riesgo es alto. Le voy a colocar un color rojo oscuro. Y cuando el resultado es entre 1000 y 1250, el nivel de riesgo es muy alto. Voy a colocar color rojo. Después que acá he colocado algunos valores, todavía no estamos en la matriz del Excel, pero acá he colocado unos valores ya. Por ejemplo, donde se cumple, ¿no? 750, entre 751 y 1000, alto, rojo oscuro. 640, el resultado final, la columna donde dice cuantificación del riesgo. 640, estoy acá, entre 500 y 740, ¿no? Medio. Le pongo medio. Y así, ¿no? Acá tengo 1000, que es alto, color rojo oscuro, y 1250, que es muy alto. Cuando me arrojan estos valores, yo voy a tener que colocar riesgo, la cuantificación del riesgo. El resultado me va a arrojar producto de las fórmulas que tengo acá. Y yo voy a tener que colocar las leyendas, ¿no? El nivel de riesgo con el color. Voy a colocar en este sector, en esta columna. Y en la parte final de la lista puede haber alguna celda en blanco también, ¿no? Ahí no se hagan muchos problemas porque de repente, por ejemplo, aquí, continuando con el auditorio, no hay derrames de productos químicos, entonces la celda puede ir en blanco, no hay problema. Pero al final, ya cuando tengo cerrada la lista y haber realizado toda la evaluación, coloco el nivel de riesgo entre alto, medio, bajo, y voy a seleccionar el riesgo más alto y lo voy a colocar en la parte inferior de la matriz. En este caso, acá, este es un ejercicio ¿no? De 1250 es muy alto, entonces el riesgo mayor en toda la lista de riesgos que hemos evaluado, el hurto de información viene a ser el riesgo mayor. Ok. Tenemos algunos compañeros que están escribiendo. Ok. A ver, Cristian, pide disculpas por las rayas en la diapositiva. No hay problema, Cristian. Ok. Abraham nos consulta si existe un directorio o diccionario para los diferentes tipos de riesgo. La verdad que no. Ok. ¿Te refieres a esto, Abraham? ¿Cuál es el concepto de muy bajo? ¿Cuál es el concepto de bajo? ¿Cuál es el concepto de medio, alto y muy alto? Si entiendo la pregunta, me imagino que te refieres a eso. Bueno, no lo tengo, pero hay que tener en cuenta el valor, ¿no? Hay que tener en cuenta el valor que nos arroja la matriz para que lo considere muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. En todo caso, estaría pendiente buscar esas definiciones, ¿no? Buena observación, buscar esas definiciones para saber por qué el concepto, ¿no? Más que porque ya nos arroja, la matriz ya nos arroja el resultado, la cuantificación, pero es interesante contar con estos conceptos. Buena observación. Ok. Entonces, para poder realizar esta
esta evaluación de riesgos en el método Mosler y en cualquier evaluación es importante hacer un estudio de seguridad, ¿no? Anteriormente, hace semanas atrás, nosotros hicimos una capacitación virtual igual sobre los pasos, el procedimiento, el proceso de un estudio de seguridad. Entonces, es importante hacer este estudio, pasar, visitar las instalaciones, preguntar a los encargados, a los responsables, porque va a ser la única manera de poder hacer una buena evaluación. Si yo no pregunto, si no me dan información, si no obtengo, y solo es en mi criterio, ¿no? Nosotros, como encargados, responsables de seguridad patrimonial, vamos a tener una apreciación, vamos a tener una óptica siempre desde el punto de vista de seguridad, y por eso necesitamos el feedback, necesitamos la retroalimentación de otras áreas. No debemos hacerlo solo. Esta es una recomendación para todos los profesionales de seguridad. Debemos interactuar con todas las áreas para que ellos nos brinden la información. Una forma es explicando, haciéndole de conocimiento que se está haciendo una evaluación de análisis en esta matriz, entonces, que es un trabajo un poco más técnico, donde me va a abrir y voy a aprender también, ¿no? Me va a abrir la puerta a algunas áreas donde no conozco, y esto me va a brindar información que me va a servir para otros aspectos incluso. Entonces, la interacción con las otras áreas, a veces, y va a depender mucho del cargo que tenga el profesional de seguridad. Si es un agente de seguridad, de repente su alcance no va a ser muy grande, no, solo debe haber un sector de repente donde se encuentre o en el puesto que se encuentre, pero pero también puede realizar esta evaluación, ¿no? Los agentes pueden ponerse de acuerdo y comenzar primero a dar una lluvia de ideas sobre los riesgos y plasmarlo en esta matriz. Un supervisor de seguridad que tiene acceso a hacer recorridos, a interactuar con otras áreas, va a poder tener mucha más información. Y de ahí en adelante un coordinador, el jefe de seguridad, ¿no? El encargado de seguridad va a tener mucha más acceso y facilidades para poder hacer. En mi recomendación, antes de pasar a la matriz en Excel, es orientarnos hacia estos tipos de evaluación, en cualquiera de los métodos, ¿no? Ahorita solo estamos viendo el método Mosler, pero desprendernos un poco de las evaluaciones subjetivas que ocurren, en la cual a veces caemos, como por ejemplo lo que decía al inicio, ¿no? Uy, acá está muy fácil que se puedan robar las cosas. Esa no es una evaluación objetiva, ¿no? Ese es un comentario que no tiene un sustento. Va a ser diferente que presente un informe con el respaldo de un análisis, con un método donde pueda sustentar que de acuerdo al análisis he realizado, que he concluido, ¿no? Que el hurto de materiales es el mayor riesgo. Ya comienzo incluso a cambiar mis términos, a mejorar mis términos, y no solo nos quedamos en ese concepto, en esas formas a veces de expresar, donde uno dice, no, es fácil robar acá cualquiera se mete, no, sino llevarlo al tema más técnico, ¿no? Profesional. Por eso en este análisis importante el estudio. El estudio es el recorrido, ¿no? No voy a entrar en el detalle de cómo hacer un estudio porque ya hemos brindado esa charla y de repente más adelante volveremos a repetirlo, pero hay que considerar que para hacer esta evaluación de riesgo en esta matriz o en cualquiera, es importante
interactuar con las otras áreas, visitar las instalaciones, verificar puertas, ventanas, muros, muretes, rejas, enrejado, alarmas, sistema de alarmas, cámaras, el valor de las cosas, ¿no? Entonces, todo eso es importante y esa información la voy a obtener interactuando con las áreas. Ahora vamos a pasar a la matriz en Excel para hacer un ejercicio, ¿no? Y aquí voy a necesitar su participación, su colaboración escribiendo o alzando la mano. Yo voy a leer lo que puedan escribir o voy a permitir el acceso para poder interactuar y llevar la teoría que hemos visto hace un momento, que es corta, llevarlo a la práctica. ¿Ok? Vamos a continuar. A ver, vamos a pasar aquí a... Este es el auditorio. ¿Ok? Y acá está el almacén. Vamos a evaluar un almacén, ¿no? Que es un poco es algo más común, ¿no? En las instalaciones, en las empresas, generalmente tenemos almacén, pequeño, grande, almacenes muy grandes, ¿no? Entonces, vamos a hacer la evaluación de un almacén. Si alguien tiene un riesgo más que deberíamos incluir, por ejemplo, está trabajando o tiene conocimiento de los riesgos en un almacén, me indica y agregamos acá la celda, ¿no? No hay problema. La idea es que este ejercicio pueda ser lo más práctico y tener una idea clara de elaborar esta matriz y hacer las evaluaciones de manera correcta, ¿no? Ok. Vamos a evaluar en el almacén primero vamos a hacer la primera fase, incendios. Ustedes me dicen si es correcto, si un almacén está dentro de sus riesgos, el incendio, explosión, derrame de productos químicos en un almacén, hurto de materiales, hurto de información, sismos de fuerte intensidad, ¿no? Terremotos, podríamos ponerle también, lluvias torrenciales, extorsión en un almacén. Entonces aquí por eso les pedía su participación para que me digan si hay otro o qué retiramos. A ver, acá no sé. Asalto, caída de objetos pesados, choque de montacargas, ¿no? Y acá, por ejemplo, estamos hablando de un almacén de repente grande o un almacén mediano, ¿no? De dimensiones medianas. Ok, vamos a colocar algunos de los que nos comenta nuestro compañero. Asaltos, vamos a, ¿no? Extorsiones, vamos a cambiar extorsiones por asalto a mano armada, ¿no? Ok. Vamos a otro, ahí está Oscar, nos dice extorsiones no va, ok. Caídas de objetos, caída de objetos, en general vamos a ponerlo, Cristian, caída de, perdón, JJ, de manera general vamos a ponerlo caída de objetos, que es un riesgo también. Nos dicen resguardo de drogas, Cristian. Vamos a, el riesgo sería hurto de materiales, vamos a colocarlo de manera general, ¿no? Cada uno ya, por eso hablaba, ¿no? De que cada uno es va de acuerdo a su realidad y de acuerdo al lugar donde se encuentre, ¿no? Acá, por ejemplo, Abraham nos coloca saqueos. Y sí, puede aplicar dependiendo de dónde se encuentre, pero vamos a colocarlo, me parece interesante. Saqueos, ok. De ahí tenemos, vamos a colocar acá, a ver.
Listo. Caídas por pisos resbalosos. Ya ahí, Wilfredo nos habla de accidentes laborales, ¿no? Vamos a enfocarnos en riesgos patrimoniales, Wilfrido, por el enfoque del ejercicio. Ok. Sí, justamente Walker nos recuerda lo mismo, que es una matriz para identificar riesgos de seguridad física. Ok. Listo. Entonces nos quedamos con ese listado. Recuerden, primero es elaborar el listado y luego, esa es la primera fase, y luego vamos a pasar a la segunda, que es comenzar a valorar los criterios, ¿no? El criterio de función nos dice, a ver, vamos a ver la diapositiva acá. Lo anoté para tenerlo a la mano. Ok, el criterio de función nos indica que cuánto se va a alterar el bien o la actividad. Entonces, continuando con el ejercicio, ¿qué número le ponemos en este criterio de función? ¿Cuánto se va a alterar Perdón. Ok, el acto de saqueo, Márquez nos dice si es correcto en caso sea un almacén, una tienda. Está considerado como riesgo, ok. ¿Qué número le ponemos? En incendios, en criterio de función. Ok. Cuando les mencionaba yo de que para poder valorar los criterios, tengo que evaluar también si esta instalación, en este caso el almacén, cuáles son sus niveles de protección en seguridad, perdón, en incendios. Si cuenta con, a ver, ok, si cuenta la instalación con sistema de agua, en este caso el almacén, si cuenta con sistema de agua, está operativo, está, ¿cómo se llama? Funcionando, tiene garantía, ha sido instalado por una empresa especializada, el personal está entrenado, hay prácticas, el personal está verificando, haciendo verificaciones, los extintores están instalados de manera correcta, están operativos. Entonces, todo eso va a generar, va a hacer que yo le pueda hacer un correcto análisis y me va a poder brindar información si ese lugar, el criterio de que se haga o la evaluación de que en realidad se concrete el daño, ¿no? Ok, vamos a comenzar a valorar el riesgo de incendio. Sí, tienes razón, ahí nos hace la observación Walter, que el criterio es el criterio de vulnerabilidad. Está bien. Lo mencionaba para que se considere de manera general en la evaluación, en el recorrido, ¿no? Ok, entonces le vamos a colocar en criterio de función en incendios número 5. Y avanzamos. En criterio de sustitución nos dice qué tan fácil es sustituir el bien. Mide
con qué facilidad se pueden reponer los bienes. A ver, en un almacén, les pregunto a ustedes, ¿qué tan fácil es sustituir los bienes? Es muy difícilmente, 5, es difícilmente, 4, medianamente 3, fácilmente 2 o muy fácilmente 1. Yo creo que va a depender también de la magnitud, de la dimensión del almacén, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que es un almacén grande, entonces donde vamos a considerarle un 4 en el criterio de sustitución, que es difícilmente, o sea, muy difícil no es, pero vamos a considerarlo 4. Y miren, en esta columna de la importancia del suceso ya arrojó un número, ¿no? 20. Porque acuérdense que estos criterios suman el criterio de función, perdón, multiplica el criterio de función por el criterio de sustitución. Por eso les decía que el Excel ya estaba con la fórmula. De ahí tenemos el criterio de profundidad. Ahí voy a continuar. Rosinaldo nos dice que el almacén debe tener extintor y también arena húmeda. Y claro, vamos a ir evaluando qué tan seguro, ¿no? Sus implementaciones de seguridad en incendios ha sido adecuado. Walter nos dice de acuerdo a las características de su activo. Sí, es correcto. Ahora vamos a evaluar el criterio de profundidad o perturbación. ¿Qué nos dice? Evalúa los efectos perturbadores sobre el bien. Este criterio mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente. ¿Qué pasa si ocurre un incendio en un almacén? Hemos visto incendios en almacenes las últimas semanas acá en Lima. ¿Qué ocurre cuando un almacén se incendia? Es muy grave, grave perturbadora, perturbación limitada, número 3, perturbaciones leves o perturbaciones muy leves. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ahí nos están escribiendo. Nos dicen 3, perturbaciones limitadas. Si es un almacén grande, yo le pondría grave perturbadora, ¿no? Vamos a ponerle 3 en la opinión que está dando el compañero. Listo. De ahí tenemos el criterio de extensión. ¿Qué nos dice el criterio de extensión? ¿Cuánto se va a alterar el bien o la actividad? Mide el alcance de los daños en caso se produzca un riesgo a nivel geográfico. En este caso del incendio, ¿qué podría ser? Nacional, un riesgo nacional, ¿no? El alcance, ¿no? De los daños, perdón. Va a ser nacional, 5, regional, 4, zonal, 3, local, 2 o individual, 1. En el caso ocurra el incendio en este almacén, ¿cuál sería el alcance? ¿En qué le ponemos? Nacional, regional, zonal. A ver, vamos a ver ahí. Los compañeros están... Gracias por estar escribiendo. ¿Yo? Ok. Nos dice Wilfrido 2. Estaba pensando. Habrán... A ver, voy a cerrar Ok, ya apagó su audio. Nos dice 3. Desgraciadamente la gente se está acostumbrando y no afecta psicológicamente. Creo que hay que ahí enfocarlo, Abraham, en el tema psicológico en las personas de la misma empresa o los que dirigen la empresa, ¿no? Porque a veces el entorno, los vecinos o la comunidad no sensibiliza, ¿no? Con estos temas. Wilfrido nos dice que puede ser 2 y Oscar nos dice que puede ser 3.
yo también coincido, vamos a ponerle 3, ¿no? Para efectos de la práctica, acá nadie tiene la razón, no es una evaluación donde vamos a calificar ni quién es el que da la mejor calificación. No estamos tratando de ser lo más reales, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que el carácter, ¿no? El cálculo del carácter del riesgo nos arroja 29, ¿no? Porque es la suma entre el criterio de profundidad con extensión. Y ahora vamos a evaluar el criterio de agresión. ¿Qué nos dice el criterio de agresión? ¿Qué tan probable es que ocurra algo? O sea, ¿qué tan probable es que ocurra el incendio? Y ahí es lo que hablábamos hace un momento, donde nos hizo la observación el compañero. Vamos a evaluar, vamos a revisar, vamos a inspeccionar el lugar y si vemos que, por ejemplo, hay conexiones eléctricas expuestas, hay material combustible, no hay un adecuado almacenamiento de los materiales, el sistema contra incendios es deficiente, entonces el criterio de agresión sería muy alto. Pero si es una instalación con medidas de seguridad, con implementos, entonces el criterio va a comenzar a bajar, ¿no? Entonces vamos a definir el criterio de agresión, en este caso del ejercicio, ¿no? Para evaluar el criterio, ¿qué tan probable es que ocurra un incendio? ¿Qué número le ponemos entre muy alta, 5, alta, 4, mediana, 3, baja, 2 y muy baja, 1? ¿Qué opinan ustedes? En criterio de agresión. Muy alta, alta o mediana. Vamos a ponerle, mientras nos escriben, vamos a ponerle mediana. Si hay alguno que desea que cambie, lo conversamos, ¿no? La idea justo es interactuar. Walter nos dice, las amenazas existen, ¿no? Que las amenazas existentes, hay factores externos también. Ok, entonces acá ya tenemos el criterio de agresión, número 3. Y ahora el criterio de vulnerabilidad. ¿Qué probabilidad de daño puede causar? Mide, ¿no? El criterio de vulnerabilidad nos dice, mide y analiza la posibilidad que se produzca un daño. En los valores nos dice, es muy alta, ¿no? Alta, 4, mediana, 3, baja, 2 o muy baja, 1. ¿Qué número le ponemos? Oscar nos dice mediana. A ver, alguien más que escriba. Ok. Entonces vamos a ponerle 3 mediana. Y Abraham también coincide en mediana, 3. Entonces tenemos que en el criterio de función, acá, vamos a agrandar un poquito. En el criterio de función tenemos 5, muy gravemente. En el criterio de sustitución tenemos 4, que es difícilmente, ¿no? Que se pueda sustituir lo que tiene, ¿no? El contenido del almacén. En criterio de profundidad, 3, ¿no? Las perturbaciones, perturbación o profundidad. En el criterio de extensión se ha colocado número 3, que es de ocurrir el riesgo, es de producirse, sería un daño zonal, ¿no? En la zona, no es a nivel nacional ni regional. En el criterio de agresión, que es probable que ocurra el incendio, mediano. Y en criterio de vulnerabilidad,
qué probabilidad que pueda ocurrir el daño. Número 3. Ok, entonces tenemos, acá nos vamos a la parte de la cuantificación del riesgo que nos arroja 261. Entonces, en lo que hemos visto, vamos acá y vemos la tabla del valor, ¿no? del riesgo, del nivel de riesgo 261 está entre 251 a 500. Nos arroja que es bajo. Entonces, le colocamos acá bajo. Ok. Vamos a hacer ¿no? Para continuar con el ejercicio y poder familiarizarnos, vamos a hacer otro ítem. Hurtos de materiales, que es algo muy común en los almacenes, ¿no? En los almacenes, perdón. Vamos a hacer uno más, un ejercicio para familiarizarlo. Vamos a borrar esto de acá. Okay. Hurto de materiales, criterio de función. ¿Qué le ponemos? Ya hemos visto los conceptos, ¿no? de los criterios. Muy gravemente, si ocurre el riesgo de hurto de materiales o de equipos, ¿no? Muy gravemente 5, gravemente 4, medianamente 3, levemente 2 o muy levemente 1. ¿Qué valor le ponemos? Ahí nos dice Abraham de 3 a 2. Promedio vamos a ponerle 3. En hurto de materiales. ¿Listo? En el criterio de sustitución, que es qué tan fácil es reemplazar, ¿no? Sustituir el bien, se mide con qué facilidad se pueden reponer. Si ocurren materiales, ¿será fácil reponer los materiales en un almacén? ¿Qué le ponemos? 5, muy difícilmente. 4, difícilmente. 3 medianamente, 2 fácilmente o 1 fácilmente. Ahí Cortis nos dice 1, puede ser fácilmente, muy fácilmente. Va a depender de la dimensión, ¿no? Por eso es importante que cada uno lo adecue a la realidad de la empresa, a la institución en donde se encuentra. Vamos a ponerle 2 para que no sea muy fácilmente, no creo que sea muy fácilmente reponer los productos de un almacén, equipos, materiales. Vamos a ponerle 2, que puede ser, bueno, fácilmente, ¿no? Yo creo que puede estar incluso entre 3, medianamente, pero va a depender de la instalación. Otro criterio es el criterio de profundidad, que nos indica cuáles serían los efectos perturbadores, cómo va a perturbar el hurto de materiales en el almacén, ¿no? Perturbaciones psicológicas, el efecto que va a generar de ocurrir el hurto de los materiales. Muy grave, perturbadora, 4. ¿Qué número le ponemos? ¿Qué valoración le damos? Perturbación limitada, 3. Perturbaciones leves, 2. O perturbaciones muy leves, 1. En mi opinión, yo creo que podemos ponerlo entre el número 3, que puede ser perturbaciones limitadas. Ahí Abraham también nos menciona 3, Cortis 1, también 3. Ok, criterios de extensión. Se refiere al alcance, ¿no? Nacional, regional, zonal, local, individual. Que puede estar individual 1, local 2, zonal 3, regional 4.
nos quedamos en 3 zonal, ¿no? Al igual como calificamos para el incendio. Entonces, nos quedamos en 3. Criterio de extensión zonal. Y seguimos avanzando. Criterio de agresión. ¿Qué tan probable es que ocurra algo? Mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste. Ahí, entre el criterio de agresión y el criterio de vulnerabilidad, se van a tener que evaluar la instalación, si las puertas son robustas, el servicio de vigilancia, ¿no? La protección en general, ¿no? Entonces, la frecuencia de robos, de asaltos que puedan haber en el lugar, en el área, ¿no? Estamos ahora en un nivel alto de delincuencia, entonces, ¿qué tan probable es? Hemos visto almacenes donde prácticamente lo han tomado por asalto, entonces puede ser un nivel entre alto, muy alto 5 o alto 4. Yo le pondría, ¿no? Cortés nos dice 5, Abraham 5. En mi opinión es 4, pero vamos a ponerle 5 para efectos de este ejercicio. Ok, Oscar Márquez también nos dice 5. Ahí vamos. Y el criterio de vulnerabilidad, ¿qué probabilidad de daño puede causar? Mide y analiza la posibilidad de que se produzca el daño. ¿En qué nivel estamos? Muy alta, 5, alta, 4, mediana, 3, baja 2, muy baja 1. ¿Qué opinan ustedes? 4 alta, mediana 3, baja 2, muy baja 1. Entre 4, Edmundo nos dice 4, Abraham también 4 y Wilfrido nos dice 4. Ok, vamos a ponerle 4 y vamos a ver qué nos arroja la evaluación. Nos arroja la cuantificación del riesgo, nos arroja 300 y nos vamos al valor del riesgo acá. De 251 a 500, bajo. Entonces, estamos haciendo la evaluación, ¿no? En este caso, por el ejercicio estamos colocando los valores, pero si comenzamos por ejemplo, a modificar en las evaluaciones nuestros números son diferentes, va a cambiar la valoración, ¿no? La cuantificación del riesgo en este caso. ¿Ok? Entonces, tenemos en incendios bajo, en hurto de materiales bajo, y hacemos una más para, ya con eso tendríamos 3 evaluaciones para ya familiarizarnos mucho más con qué otro otro riesgo podríamos evaluar. ¿Qué sugieren ustedes que de repente no está considerado en esta lista para el ejercicio? ¿Qué riesgo podríamos considerar? De repente uno de los que ya está, o o uno nuevo, un listado. Sistemas electrónicos. Ok, podría ser, Freddy nos recomienda sistemas electrónicos. Hay un poquito específico, Freddy. ¿A qué nos referimos? ¿Al sistema de videovigilancia? Es lo que entiendo. O que pueden ser sensores, cámaras, que puedan ser saboteados. Ah, ok. Fallas en cámara. Ah, ok. Ya, Frey nos indica para hacer una evaluación a un sistema electrónico, por ejemplo, cuarto de comunicaciones, un cuarto de datos. Ya, excelente. Acá hemos evaluado el almacén. Entonces,
podemos seguir haciendo las evaluaciones y es el trabajo que cada uno va a poder hacer, pero acá vamos a poder utilizar otra área o otro lugar dentro de la misma empresa, que puede ser, que nos dice el área, perdón, área de comunicaciones, ¿no? Donde, vamos a ponerlo así, donde se encuentran los servidores, el cuarto de datos, ¿no? Entonces, donde hay información sensible, ¿no? ¿Qué riesgos de repente nos puedes ayudar, Freddy? ¿Qué riesgo podríamos evaluar en esta área de comunicaciones? ¿No? Acá tenemos incendio, explosión, derrame. ¿Qué riesgo, ya que has mencionado tú el área, podríamos evaluar a la hora que comenzamos a cumplir con las fases de la evaluación de riesgo en este método Moodle, que primero es hacer el listado? Borramos el listado acá. ¿Qué riesgo podríamos evaluar en el área de comunicaciones? Sabotaje, podríamos, sí, ok, sabotaje. Vamos a poner sabotaje. Sabotaje. Ok. Interesante, ¿no? El otro es robo de información. Ok. Vamos a ponerme robo de... Ya cuando uno comienza a familiarizarse con estas evaluaciones, va incluso mejorando sus términos, ¿no? Puede ser en hurto, formación, y ir incluso más detallada, información de datos, información física, libros, ¿no? En una universidad, por ejemplo, los centros de investigaciones son los más sensibles, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su propia, su propio riesgo, ¿no? Por eso es importante hacer el listado. Ok, entonces, todavía tenemos minutos para continuar. ¿Qué criterio, en el criterio de función, qué número le pondríamos? Muy gravemente, ¿no? De afectarse, de ocurrir un siniestro en el área, ¿qué número le pondríamos? Muy gravemente, gravemente, medianamente 3, levemente 2 o muy levemente. Vamos a ponerle número entre gravemente y muy gravemente. Vamos a ponerle, porque hay unos que opinan 3, 5, 4. Vamos a ponerle en sabotaje 4. Y en el criterio de sustitución, ¿qué le ponemos? A ver, acá tengo mis anotaciones para no confundirme. En el criterio de sustitución, ¿qué le pondríamos? Acuerden que sustitución es qué tan fácil es sustituir el bien, con qué facilidad se va a reponer. Es muy difícilmente, difícilmente, medianamente, número 3, fácilmente 2 o muy fácilmente. Yo creo que ahí estamos entre 4 o 5, ¿no? Vamos a ponerle 5. Y en el criterio de profundidad tenemos... Vamos a ver un ratito. En el criterio de profundidad o perturbación que evalúa los efectos perturbadores sobre el bien, mide la perturbación, efectos psicológicos, ¿qué nivel le pondríamos? Muy grave, 5, grave, perturbadora 4, perturbadora limitada 3, perturbaciones leves 2 o perturbaciones muy leves. Ahí tenemos entre 4 y 3. Vamos a ponerle 4 porque podría ser grave perturbadora. El punto, Freddy nos consulta, el punto 1, 3, nos dice
perturbaciones muy leves, 1, perturbaciones leves, 2, y perturbaciones leves, limitado, 3. Ok. Continuamos. En criterios de extensión, es a nivel nacional, ¿no? Es el alcance del daño, nacional, regional, zonal, local, individual. Nos recomiendan entre regional número 4 y zonal número 3. Y Cortis nos dice local número 2. Vamos a intermedio número 3, que vendría a ser zonal, ¿no? Número 3, zonal. Ok. No se molesten si es que no coincido con lo que sugieren. Estamos en el ejercicio, ¿no? Después tenemos el criterio de agresión, que es qué tan probable es que ocurra un sabotaje, ¿no? Es la probabilidad que esta agresión se manifieste. Muy alta, 5, alta, 4, mediana, 3, baja, 2, muy baja, 1. El sabotaje yo creo que sí es alto porque a veces no solo puede venir del exterior, a veces pueden ser incluso trabajadores internos por diversas situaciones. Falta de pago, un maltrato, y pueden generar algún sabotaje, ¿no? Vamos a considerarlo número 4 para el ejercicio. Y el criterio de vulnerabilidad vendría a ser la probabilidad ¿qué probabilidad de daño puede causar? Nos dice que mide y analiza la posibilidad de que se produzca el daño. Muy alta, 5, alta, 4, mediana, 3, baja, 2 y muy baja, 1. 5. Vamos a darle 5. A ver. Acá no han estado con las fórmulas. Voy a retroceder un poquito para copiarlo en el anterior, ¿eh? Aquí. Entonces, vieron acá, cambió a 640. Entonces, nos vamos al valor del riesgo y estamos entre 501 a 750, ya pasamos a medio. Ok, entonces en este caso tenemos que el riesgo de sabotaje es medio, ¿no? Vamos a hacer una más, robo de información, ¿no? Recuerden que para la evaluación, este análisis en este método es importante el listado de los riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir, está ocurriendo, ¿no? Si estoy en un centro comercial, en un centro de estudios, en un almacén, en un taller, ¿no? Tengo que colocar, hacer el listado de acuerdo al riesgo que pueda ocurrir en esa instalación. Ok. Frey nos dice, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones. En robo de información, en un área de comunicaciones o telecomunicaciones. Vamos por ahí, Frey. Robo de información en una empresa de comunicaciones. El criterio de función, ¿qué podría ser? Muy gravemente 5, gravemente 4, medianamente 3 o levemente 2
o muy levemente 1. ¿No? El robo de información en una empresa de comunicaciones, telecomunicaciones, sí, yo también coincido ahí, Edmundo, David, en que puede ser 5, ¿no? Por la gravedad, muy gravemente. Ahí tengan cuidado, por favor, con sus celulares porque están marcando toda la diapositiva, la pantalla. Después, en criterio de sustitución, tenemos qué tan fácil se puede sustituir en caso de robo de información en una empresa de comunicaciones. Muy difícilmente 5, difícilmente 4, medianamente 3, fácilmente 2 o muy fácilmente 1. Yo creo que acá estamos de acuerdo en que es 5, ¿no? Muy difícilmente se va a poder reemplazar la información en caso ocurriera el riesgo, ¿no? De robo de información. Ok, ahí hemos coincidido. Abraham, David, Cordiz y Frey han colocado 5. Después tenemos en criterio de profundidad, evalúa los efectos perturbadores sobre el bien, ¿no? Mide la perturbación y efectos psicológicos en función que este riesgo se haga presente. Y nos dice muy grave 5, grave perturbadora 4, perturbaciones limitado 3, perturbaciones leves 2, perturbaciones leves. Acá yo lo relaciono, por ejemplo, cuando a uno nomás se le borra la información, ¿no? Se vuelve loco uno. Imagínense con un robo de información, o sea, ahí estamos hablando de una perturbación entre grave perturbadora y muy grave 5, ¿no? Coincidimos ahí. Criterio de profundidad 5. Criterio de extensión nacional, regional, ¿no? Zonal 3, local 2, individual 1. Va a depender también ahí de la empresa y su alcance, ¿no? El alcance que tenga la empresa. Entonces vamos a ponerle un promedio de 4, ¿no? Nos sugiere David 5, Abraham nos sugiere 4, vamos a ponerle 4. Y el criterio de agresión. ¿Qué tan probable es que ocurra el riesgo de robo de información? Muy alta, alta, mediana 3, baja 2, muy baja 1. Estamos hablando en qué promedio de 4, ¿no? Los compañeros nos escriben y nos dicen que puede ser en promedio de 4. Y el criterio de vulnerabilidad que evalúa qué probabilidad de daño puede causar el robo de información, ¿no? Mide y analiza la posibilidad de que se produzca este daño. Vamos a colocarle en promedio 4. Y tenemos un resultado ya un poco más alto, ¿no? Del anterior, que era medio, 640, y nos vamos a la tabla que nos dice entre 720, ¿dónde estamos? Todavía seguimos en medio, ¿no? Entre 501 y 750 estamos en medio, ¿no? ¿Es correcto? Creo que sí, no me estoy equivocando. Y tenemos un riesgo medio. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que podemos evaluar, hace un momento evaluamos el almacén, ahora evaluamos el área de comunicaciones y así podemos ir poniéndole, ¿no? En este caso estamos utilizando esta matriz para un centro de estudio, las aulas, el pabellón de aulas, la biblioteca, ¿no? Ya tiene otros criterios y así cada instalación, cada área de las instalaciones en la empresa va a poder ser evaluada. Teniendo el listado,
¿no? Vamos a poder, acá por ejemplo, en el área de comunicaciones que hemos visto, el mayor riesgo es el robo de información. Entonces le coloco acá, el riesgo mayor viene a ser el robo de información, ¿no? Robo de información, riesgo mayor. Entonces ya teniendo el resultado de esta matriz, ¿no? Ya yo puedo acercarme a hablar con mi jefe, mi gerente, con un informe de por medio. No le voy a llevar la matriz, ¿no? Pero puedo colocar en el informe, es importante colocar en el informe, los que hacen auditorías también, siempre nos van a preguntar, ¿no? ¿Cómo ha llegado uno a esa conclusión? ¿Cómo ha llegado a que es nivel de riesgo medio o alto o muy alto? Entonces uno en su informe hace una breve descripción, ¿no? Menciona la matriz que ha utilizado y una breve descripción de la matriz y cuáles son los criterios que se han evaluado. Tiene que ir en el informe final. Ese informe va a evidenciar que se ha hecho una inspección, que se ha hecho verificaciones en diferentes horarios, se ha observado. O sea, un análisis de riesgo no lo podemos hacer muy rápidamente, ¿no? Es un trabajo con mucha paciencia y con mucho estudio. Estos métodos nos ayudan a poder acercarnos a ser un poco más objetivos, ¿no? Por ejemplo, en primera uno puede decir el robo de información en un área de comunicaciones es alto, no, ahí es muy alto, pero haciendo una evaluación voy a poder sustentar ese alto, ¿no? Y poder mencionar el método que he utilizado para llegar. En este caso, y en el ejercicio que hemos hecho, con el método Mosler, ¿no? Hemos visto al inicio, no es muy complicado, pero el trabajo fuerte es la inspección, la evaluación, el recorrido. Yo recomiendo que las inspecciones, las evaluaciones, la observación sea en diferentes horarios, horario de día, en horario de noche, en horario de mayor afluencia, en horario de menor afluencia, en días festivos, en días no festivos. O sea, es un trabajo que no lo puedo hacer en un solo recorrido, porque puedo hacer una evaluación que no corresponde. Y siempre interactuar con las áreas involucradas, ¿no? ¿Quién mejor que el encargado del área de comunicaciones para hablar de la información, de las medidas de seguridad, del backup? De repente yo pienso que es irreemplazable los equipos, pero él tiene un sistema de backup que si le roban ahí, lo va a afectar medianamente y él puede, por medio del backup, continuar con sus operaciones o con las operaciones. Pero solo lo voy a saber cuando converse con él, cuando le explique que estoy haciendo una evaluación, ¿no? Entonces, puedo equivocadamente, sin haberle preguntado, poner que es muy alto el riesgo y el reemplazo de los equipos, y ese informe, cuando él lo vea, va a decir, esto está mal, porque esa evaluación no corresponde a la realidad, porque yo sí tengo mi backup, tengo mis equipos de reemplazo. Entonces, por eso es muy importante conversar con las áreas, igual con el almacén, con todas las áreas que uno evalúe. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sus comentarios, sus apreciaciones. Pueden escribir o alzar la mano. Ok. Yo quería comentarles, aprovechando que estamos en la reunión, ¿se llega a visualizar la diapositivas? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si no hay inconvenientes? Sí, ok. Iris nos comenta que
le ha parecido muy interesante, que se ha nutrido. Muchas gracias, Siri, excelente. Yo voy a enviar la diapositiva y el archivo de Excel. En algunos casos tengo sus teléfonos y en algunos sus correos, ¿no? Generalmente envío al WhatsApp la información y luego envío al correo también. Siempre es bueno el acuse de recibido, ¿no? Para saber que la información está llegando. Ok, ese es mi teléfono para los que desean estar en contacto y mi correo para mantenernos en comunicación. Mañana, el día de mañana, vamos a estar brindando un curso a las 10 de la mañana, mañana sábado, sobre el plan y protocolo sanitario COVID-19 para restaurantes y servicios afines, ¿no? Los que brindan servicios, repartos, ¿no? A las 10 de la mañana. Los que desean también están invitados. A ver, Cortés nos dice, si las áreas de seguridad patrimonial y seguridad e higiene están separadas, ¿se debe de realizar una matriz diferente o debe ser una sola matriz? A ver, la matriz que hemos visto, la de Mosler, enfoca la seguridad patrimonial, ¿no? No hay que confundirnos con la matriz a veces para seguridad ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Ahí generalmente se usa el I+C, ¿no? Hay tres tipos de matrices, pero en este caso hay varias también para seguridad patrimonial, pero en este caso Mosler generalmente está enfocado para la seguridad patrimonial, ¿no? La seguridad física de la instalación en la que uno va a evaluar, ¿no? Abraham nos menciona que hay que practicar mucho, es cierto. Aquí yo quería comentarles, esto es una recomendación, ¿no? Personal. Al inicio de la capacitación mencionaba que los que trabajamos en seguridad debemos cambiar a veces algunos hábitos que tenemos de ser muy subjetivos, ¿no? Lo que ya he dicho, ¿no? Esto está fácil de robar o cualquiera puede venir y robar, cualquiera saca las cosas. Debemos cambiar un poco a sustentar esos comentarios de manera objetiva. Este método que es muy sencillo, pero que hay que familiarizarnos, como nos dice Abraham, hay que ponerlo en práctica. Entonces, si un grupo de trabajadores, a mí se me ocurre de agentes con supervisores, desean ahondar o llevarlo a una práctica, nos ponemos en contacto y hacemos algo específico del lugar, incluso donde se encuentre. Hay que tomar acción. Si hay supervisores y coordinadores, también podemos coordinar, ¿no? Para de una manera hacer ya un taller más específico y que qué mejor que en una unidad o donde me encuentre laborando, que mi jefe reciba un informe y donde el agente, el supervisor, el coordinador le hable de análisis de riesgo, del nivel de riesgo, palabras que tienen relación con la seguridad, ¿no? Entonces va a observar que hay un cambio y una mejora. Entonces hacia ahí debemos orientarnos, ¿no? Por eso Abraham nos recomienda que hay que practicarlo. Y hay que practicarlo. Les voy a mandar el formato, el Excel, y ahí van a poder practicar, pero realmente haciendo un estudio y una evaluación, ¿no? Ok, Freddy nos comenta, es recomendable realizar un análisis para cada área o puede hacerse uno en general considerando rubros generales. Yo creo que hay que hacerlo por áreas, sería mi recomendación, Freddy, porque si no como que se puede cruzar las cosas, ¿no? Los mismos riesgos lo hemos visto, de una instalación de comunicaciones, un servidor, es diferente que un almacén, ¿no? Es diferente que
un área administrativa, ¿no? Entonces, es mejor seccionarlo, ¿no? Diferenciarlo. Oscar nos envía, excelente, le envío la charla. Ok, gracias, Oscar. Ok, David estaba en tránsito en bicicleta, no puede escuchar completo, pero el curso siempre se graba y yo lo cuelgo en YouTube. Ahora les voy a hablar un poquito de eso. Pablo nos dice que se quedó con ganas de aprender más curso de área patrimonial. Ahorita vamos a hablar de esto. Sí, Pedro también nos pregunta si la capacitación va a ser grabada. Sí, la grabo y la cuelgo en YouTube. Tenemos otros cursos. Esta matriz del método, Freddy nos pregunta, ¿esta matriz del método Mosley considera un rubro para la mitigación del daño? Ahí va a depender, Freddy, de las medidas, ¿no?, que uno proponga, de acuerdo al resultado de la evaluación, ¿no? Ya ahí un poco, en base a lo que uno va evaluando, por ejemplo, ¿no?, si la puerta es muy vulnerable, es de madera y va a ser fácil derribarla, de repente ya la propuesta para reducir ese daño de intrusión puede ser una puerta de fierro, ¿no? Con algunos pasadores. Entonces va a depender lo que uno vaya observando en la evaluación. Ok, Walter nos comenta, es un procedimiento muy bueno y nos permite demostrar ante un cliente un trabajo serio y metódico. Sí, ese es importante porque no puedo llegar a presentar un informe en una evaluación solo por lo que me pareció, ¿no? Ok, tengo que plasmarlo en un informe con algún método, ¿no? Este es uno de los métodos, hay muchos, ¿no? Ok, ahí Rosinaldo, gracias. Jesús, gracias. Walter nos dice, en el caso de activos importantes es bueno también considerarlo, ejemplo, una máquina. Ok. Ok, acá les voy a comentar algo. A raíz de todos los cursos que realizamos los días viernes y sábados, se ha formado un grupo de WhatsApp. Los que deseen me escriben al teléfono, este es mi WhatsApp, 965-171-485, para agregarlos en el grupo. Entonces, cuando están agregados en el grupo, ya no necesitan inscribirse, ¿no? Porque si no, están inscribiéndose todas las semanas al curso y les estoy enviando el enlace también toda la semana. Entonces ya con el grupo ya ahí nomás les envío el enlace y de acuerdo a su disponibilidad también pueden ingresar. Pero ya no es necesario estar inscribiéndose, ¿no? Y un ratito, JJ, espera un ratito. Y esta es la página de YouTube que tengo yo, Martín Fernández. Ahí cuelgo, como pueden observar, todos los cursos. Hace unas semanas atrás hicimos un curso de elaboración de un estudio patrimonial, entonces, que tiene relación con este curso de método Mosler, ¿no? Entonces, es importante que puedan, en el tiempo que tengan, visualizar algunos de los videos, tanto de seguridad patrimonial y seguridad ocupacional y algunos protocolos del COVID-19. Ahí pueden, y también les voy a enviar el enlace al WhatsApp cuando me escriban para que puedan acceder, suscribirse, cuando cuelgo un video les llega la notificación. Tengo un grupo de Facebook también donde colocamos las normas, colocamos algunos documentos legales o guías, porque en Facebook normal, en la página, en fanpage de Facebook, no se puede adjuntar documentos, solo hacer publicaciones o algunas fotos, pero en el grupo de Facebook sí se puede adjuntar documentos, entonces lo pueden bajar en cualquier momento. Los invito a formar parte de este grupo. En Liken también tenemos página en Liken, donde Liken tiene la facilidad de poder hacer la publicación y adjuntar también un documento. Un documento de hasta 300 hojas creo se puede adjuntar. Y
aparte les recomiendo inscribirse en Liken, hacer su cuenta en Liken, porque es una página muy útil. No es muy amigable al inicio, ¿no? Porque es diferente a Facebook, pero cuando ya uno se familiariza es de mucha utilidad. La página de Liken, por el tema profesional, se encuentra mucha información. Y los reclutadores, cuando buscan un profesional, van al Liken, no van al Facebook, ni al Instagram, ni al YouTube, van al Liken y ahí los van a encontrar. Entonces, los que estamos ahorita somos profesionales del área en que nos encontremos, debemos trabajar nuestra imagen digital en las redes sociales, ¿no? Bueno, esta es la página de nosotros, la de GCIN. Siempre estamos publicando estos cursos, eventos y los invito a seguirnos para estar actualizados, ¿no? Ok. Muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto por medio de ya de las redes sociales en las que estamos, ¿no? Tienen el teléfono, mi teléfono, para poder comunicarnos. Gracias, Abraham. Excelente información. Un fuerte abrazo hasta México, Abraham. Mucho gusto. Wilfrido, gracias. Bueno, creo que ha sido de utilidad y siempre es importante, ¿no? Hacer los ejercicios, ¿no? Con los ejercicios uno va a poder aprender, ¿no? Los que deseen pueden consultarme también por el certificado de esta capacitación, ¿no? Lo coordinamos con respecto a la emisión de los certificados y si alguno de ustedes desea unirse en un grupo para poder hacer un taller, con mucho gusto también lo coordinamos, ¿no? Gracias, Pedro, gracias, Freddy, gracias, Catherine, muchas gracias, Catherine Quispe y Catherine Córdoba. Pedro Carrasco, muchas gracias y los espero mañana en los que están con disponibilidad en el curso de sanitarios COVID, plan y protocolos sanitarios COVID para restaurantes y servicios afines. Un fuerte abrazo, gracias por su asistencia, estamos en contacto. Buenas noches a todos. Gracias, Martín. Buenas noches. Me olvidaba la foto, por favor, si pueden abrir sus cámaras para hacer un pantallazo y me regalan una foto para la publicación en las redes sociales, ¿no? Gracias, Susana, por abrir la cámara. Edmundo, Edwin, Iris, mucho gusto. Abraham, mucho gusto. Oscar, ¿cómo están? Freddy. Listo. Entonces, muchas gracias. Juan Ramón, buenas noches. David. Ok, gracias a todos. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Chao, Martín, gracias. Cuídense. Un abrazo. Gracias, Martín. Buenas Mañana noches. nos Hasta vemos. pronto. Gracias. Gracias. Gracias también. Cortés. Gracias, Martín. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Martín. Ok, Gracias por toda la información. Gracias. gracias. Ya ahí les estoy enviando información. Mañana, en el transcurso del día, les envío la información. Gracias. 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 Buenas noches. Ok, Pedro, te considero. Envíame un correo, Pedro, un WhatsApp para considerarte. Para que no se me vaya. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.